Este es un billete Senegal, este es un billete Congo. No se parecen en nada, pero forman parte del mismo sistema. Su tipo de cambio depende del Ministerio de Finanzas francés. Estamos hablando de la culminación de la política francesa del CFA franc. Con él, Francia controla la soberanía monetaria de 14 países que suman más de 200 millones de habitantes. Entre ellos figuran Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal, Togo, República Centroafricana. Aunque estos países son miembros de las Naciones Unidas y enarbolan sus propias banderas, el imperialismo solo ha cambiado de rostro. La forma de hacer negocios sigue siendo en gran medida la misma. La diferencia es que antes el imperialismo se extendía con tanques, hoy se extiende con bancos. Cualquiera puede crear su propia moneda. Es mucho más difícil conseguir que otros la acepten. En la época precolonial, muchas comunidades africanas utilizaban conchas marinas. Estas conchas marinas estaban tan extendidas que hacia 1800 tenían un tipo de cambio oficial frente a la moneda francesa. Pero a medida que la colonización se adentraba en el continente africano, París empezó a buscar formas de monopolizar la producción y el comercio. Se impusieron impuestos en francos y se envió una fuerza militar a los mercados para obligar a los comerciantes a utilizar la moneda francesa. A partir de 1930, el África francófona estuvo dominada por la moneda francesa. La nueva influencia también aportó un nuevo valor añadido. París accedió a la mano de obra y las materias primas de África a precios inferiores a los del mercado. Al mismo tiempo, los productos finales se enviaban a África a precios superiores a los del mercado. El neocolonialismo francés era tan imparable, tan crudo y único que recibió su propio nombre, French Africa. Pero esto cambió después de la Segunda Guerra Mundial. París se adhirió al sistema de Bretton Woods y el franco francés se depreció, adquiriendo un tipo de cambio fijo frente al dólar estadounidense. Esta reforma financiera tuvo lugar en un momento en que África se liberaba de la colonización. Una moneda débil echó más leña al fuego. Y para conservar sus posesiones africanas, Francia creó en 1945 una nueva moneda, el franco CFA, y obligó a sus colonias a adoptarla. Inicialmente, el franco CFA estaba vinculado al franco francés a un tipo de cambio de 1,7 a 1, pero en 1948 se reforzó a 2 a 1. Gracias a la sobrevaloración del franco CFA, París mantuvo su ventaja económica destruyendo la competitividad de las exportaciones africanas. Hasta cierto punto, pues, Francia realizó su recuperación de posguerra a costa del bienestar de África. Pero las formas más eficaces de control son las que no se ven. Al darse cuenta de ello en 1958, Francia sustituyó la descolonización real por la concesión de la condición de Estado a los colonialistas y traidores locales. Estos se convirtieron en cuidadores del imperio neocolonial francés apoyando la zona franquista y las bases militares francesas. Solo Guinea rechazó la oferta. Su líder, Sékou Touré, declaró que su pueblo prefería vivir en la pobreza pero libre que en la riqueza y la esclavitud. Guinea rechazó el franco CFA e intentó crear su propia moneda. Francia se dio cuenta de que había que castigar duramente a Guinea. Recortó las pensiones de los veteranos de guerra, desmanteló las instalaciones energéticas de Guinea e intentó impedir su ingreso en la ONU. Francia llegó incluso a intentar provocar una hiperinflación en Guinea inundándola de billetes falsos, al tiempo que financiaba la resistencia armada antigubernamental. Finalmente, el plan para derrocar a Sékou Touré fracasó, pero la economía guineana nunca se recuperó del todo, cuando Togo, a su vez, decidió tomar un camino diferente e intentar deshacerse del CFA franc. Francia también presentó su caso, pero esta vez sin equivocarse. Enero de 1963 fue asesinado el líder de Togo, Sylvain Olympia. Hay sospechas de que Francia está implicada, pero las cifras oficiales siguen siendo secretas. Siguieron nuevos intentos de disimular el imperialismo francés. Para los estados de África Central y Occidental,
A mediados de la década de 1970, sus bancos centrales se africanizaron y se trasladaron a Yaoundé y Dakar, aunque, con africanos locales trabajando en estas instituciones, no se produjo ningún cambio drástico. Francia mantuvo su poder de veto sobre las decisiones de los bancos. Esto ha supuesto la obligación para los países miembros de mantener la mitad de sus reservas de divisas en el Banco de Francia, así como de destinar otro 20% a comprar cobertura para los pasivos financieros, lo que significa que los países africanos solo han conservado el acceso al 30% de su dinero, y toda conversión de divisas debe hacerse a través del Banco de Francia. Esta política financiera funciona mediante cuentas corrientes. Son cuentas especiales en el Banco de Francia cuya moneda es el euro, pero cuando las cuentas están en estado acreedor, los bancos centrales africanos ponen sus reservas de divisas a disposición de Francia. Sin embargo, cuando las cuentas de los bancos centrales están en situación deudora, están obligados a pagar intereses al Tesoro francés. En otras palabras, los países miembros de la KFA pagan a Francia por guardar su dinero, y nadie sabe qué hace Francia con él. El Tesoro francés no revela esta información ni siquiera a los países miembros de la KFA. No sería sorprendente que Francia reinvirtiera los fondos africanos en su propio beneficio. En cualquier caso, el régimen de la KFA es una forma de hacer dinero para Francia, y las empresas francesas se benefician de él tanto como el Tesoro francés. Francia no utiliza sus propias reservas de divisas para importar de África. Empresas internacionales francesas están presentes en África, entre ellas Total, Areva y Vinci. África proporciona a Francia acceso a recursos estratégicos como el uranio, indispensable para el sector nuclear francés y que cubre 3/4 partes de sus necesidades energéticas. Gabón es una fuente de petróleo. Mauritania suministra mineral de hierro. Togo y Benín abastecen a Francia de productos agrícolas. Y lo más interesante es la empresa estatal francesa Benetier-Bolloré, propietaria de la mayoría de los principales puertos africanos, razón por la cual el expresidente francés Jacques Chirac afirmó que la fuente de gran parte de los ingresos de los bancos franceses era la explotación de África, y que sin su imperio africano, Francia habría perdido su posición en la escena mundial. Desde los años 60, para mantener su hegemonía, Francia intervino militarmente en África 40 veces para salvar a dictadores comunistas o llevar a cabo operaciones militares en él. Además, el sistema del franco KFA facilita la reinversión de los ingresos y capitales. Entre 1970 y 2010 el Côte d'Ivoire perdió 40.000 millones de dólares estadounidenses en salidas de capital. Si se reinvirtieran en el país, se reduciría la pobreza en un 10% anual. Guinea Ecuatorial y Congo, los principales proveedores de petróleo, perdieron dinero equivalente al 43% de su PIB respectivamente entre 2000 y 2009. Gabón y Camerún atraviesan procesos similares. La abundancia en la cima genera desdicha y miseria en la base. Los defensores de la KFA franco hablan de su estabilidad, pero la falta de soberanía financiera limita los instrumentos de que disponen los países miembros de la KFA. Por ejemplo, la tasa de inflación en Côte d'Ivoire es inferior al 6%. Frente al 29% en la vecina Ghana. Pero la tasa de pobreza extrema en este último país es solo del 13%, frente al 30% de Côte d'Ivoire. Asimismo, los países de la KFA van a la zaga de otros estados africanos en términos de crecimiento, y algunos incluso experimentan una regresión. El PIB real per cápita de Côte d'Ivoire es un tercio inferior al de 1978. Senegal en 2016 estaba en su nivel de 1960. Mientras tanto Camerún, Congo, Gabón no superaron sus niveles de 1986, 1984 y 1976. Esto significa que estos países no han tenido prácticamente ningún crecimiento económico durante décadas. En los últimos años, las sociedades de los países de la KFA han empezado a hablar públicamente de alternativas y se está haciendo popular.
La propuesta más realista es formar un bloque monetario regional libre del control francés. Algunos han sugerido utilizar la Unión Económica de África Occidental ECOWAS. De este modo, los países que utilizan la KFA se reorientarían hacia Nigeria, que representa más del 60% de la región. Además, Nigeria es un gran exportador de petróleo, mientras que la mayoría de los estados son importadores. Por tanto, en la región de la ECOWAS es posible que se produzcan sinergias naturales. Por supuesto, nada de valor se consigue fácilmente y París está intentando adelantarse a tales intentos. En enero de 2021, el Senado francés hizo mucho en este sentido. Quiere revisar el sistema del franco KFA, cerrar las cuentas corrientes y retirar al personal francés de los bancos centrales africanos. Todo ello antes de 2027. Sin embargo, en esencia París seguirá manteniendo el control, y sigue sin estar claro dónde se guardarán las reservas de. No cabe duda de que la reforma francesa no es más que una treta. En última instancia, la mejor solución para cada estado podría ser la existencia de sus propios bancos centrales y monedas vinculadas a una unidad territorial común con un tipo de cambio flotante, lo que otorgaría independencia monetaria a 14 países, o casi 200 millones de personas. Pero muchos recelan de ir contra Francia, y con razón, por lo que cualquier intento de perturbar la hegemonía francesa requeriría un esfuerzo concertado de toda la zona del franco KFA. Ante todo, hay que eliminar a las élites colaboracionistas de África que se lucran con el sistema y sustituirlas por políticos dispuestos a emprender el camino del autodesarrollo. Este puede resultar uno de los mayores obstáculos. Y es algo que habrá que cambiar internamente. Porque no hay nada más sencillo y perjudicial en la vida que aceptar lo que se tiene.